Fuentes, ¿tenemos la intro? En Silvia te orienta, José Luis Fuentes, con lecturas para ser feliz. Cuidado con lo que dices. Construirás tu realidad. Aprende con este libro a usar las palabras para construir una vida feliz. Cambiando el lenguaje, todo cambia. Pero para ello hemos de tomar conciencia del poder de la palabra. La herramienta más poderosa, aquella que nos permite relacionarnos con los demás, aquella que nos permite construir nuestra propia realidad. El código secreto de las palabras. Este título tan sugerente, tan evocador, lleno de matices e interpretaciones para el lector, es un soplo de aire fresco que regenera el mundo de las buenas investigaciones, que aprovecho para decir que he hecho en falta en las últimas ediciones de libros. Más investigaciones, por favor. Sus autores, Nieves López y Francisco Calvo, dos emprendedores de la palabra, investigadores de las emociones, dos autores que revelan su propósito casi desde la primera página, emprender un cambio en la forma de hablar. Es una empresa ambiciosa y con ciertas dificultades nos adentran en el mundo de los nombres y pronombres, adjetivos y superlativos, en la ecuación y los algoritmos emocionales que hacen que algunas palabras se conviertan en evocadoras, misteriosas, superfluas o decadentes, y otras a veces de forma sutil o embriagadora en emocionantes o perversas, en dictatoriales o coercitivas. Y hoy están aquí sus dos autores, Nieves y Paco, para contarnos, para desvelarnos ese código secreto que ellos han descubierto, que han investigado y experimentado, pero sobre todo partiendo de una premisa a la que me sumo como buen defensor de la felicidad empírica, de la felicidad no impostada, de la verdadera, la que la doctora Sonia Lubomirsky, profesora de Harvard, nos cuenta en La ciencia de la felicidad. La felicidad no puede entrar en conflicto con ninguna otra meta, nos dicen, porque vivir una vida feliz prevalece sobre cualquier otro objetivo y ninguno otro puede interferir en lo prioritario. Y es que la vida es una maravillosa puesta en escena donde cada uno de nosotros somos los protagonistas. Y hablando de protagonistas, bienvenidos Nieves y Paco a Lecturas para ser feliz. Muchas gracias. Bueno, pues como veréis me ha encantado este libro, Nieves y Paco, y tengo 20 minutos para entrevistaros. Yo me llevaría 3 horas. La primera pregunta que os quiero hacer, podéis contestar los dos, Nieves, Paco, ¿cuál es la verdadera historia de este libro? Es decir, ¿cómo os planteáis este estudio desde la PNL, el coaching y otras disciplinas del poder de la palabra? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, pues la idea surge a raíz de un primer libro que yo ya había publicado y cuya idea me la dio Paco Calvo también, La dignidad de la habla andaluza, que por cierto también mezcla lo que sería psicología y lengua. Entonces, en esta segunda obra, él me propuso escribir los dos juntos y mezclar también la perspectiva psicológica y la perspectiva lingüística. ¿Por qué? Porque la perspectiva psicológica pues iba a encaminarnos hacia el objetivo de cómo hablarnos a nosotros mismos para ser feliz, porque la lengua es el reflejo del pensamiento. Y obviamente, pues a partir de esta hipótesis es necesario, es imprescindible, una perspectiva lingüística, porque hay que estudiar y hay que hacer un análisis lingüístico para poder defender que la forma de hablarnos a nosotros mismos condiciona nuestra felicidad. Entonces, por eso mezclamos las dos perspectivas, la de él y la mía, y escribimos los dos juntos este libro. Qué interesante. Paco, ¿cómo influyen las palabras? Bueno, han hecho un estudio, han hecho una investigación magnífica y encima muy amena, son dos cosas para mí complicadas, ¿no? Investigar y hacerlo ameno. Lo digo porque yo estoy también en un proceso de investigación de un libro y hacerlo, ¿no? Que se entienda. ¿Cómo influyen las palabras en el estado anímico? ¿Cómo es ese lenguaje interior del que nos habláis que se activa cuando estamos felices o estamos tristes? Y en particular, como bien contáis, en esta pandemia, Paco, del primer mundo actual de la que nos habláis, la tristeza, ¿no?, que aqueja a este mundo indolente, a este primer mundo, ¿por qué ese lenguaje que nos decimos a veces es tan insano, tan vacío de amor? ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Bueno, pues como en la mayoría de las ocasiones y como nos ha descubierto el coaching en muchas ramas, la razón se produce porque no hablamos con conciencia. Al igual que ahora se está hablando de comer con conciencia y tomar conciencia de muchos aspectos, sin embargo el habla está completamente olvidada.
Y el habla construye nuestra realidad. Nosotros interpretamos la realidad y esa realidad va a ser fiel reflejo de lo que decimos, porque la palabra y el pensamiento son básicamente lo mismo, se cruzan a partir de una edad que tienen los niños, ¿no? Entonces, pues obviamente hay cosas, hay mecanismos automáticos por los que vamos a pasar irremediablemente. Vamos a estar tristes en algunos momentos, nos vamos a enfadar, es muy difícil escapar de mecanismos automáticos que la naturaleza nos puso para mantenernos vivos, ¿no? Y que han funcionado también durante 70.000 años. Por lo tanto, de vez en cuando va a pasar. Y en esos momentos, pues, perdemos a veces la conciencia y nos decimos cosas injustas y crueles. Exacto. Y esas cosas que nos decimos pueden derrumbarnos y generan generalmente sufrimiento. Ese sufrimiento se termina reflejando en muchos aspectos de la vida. Es una vida más feliz o menos feliz, depende del sufrimiento. Nosotros defendemos en el libro que el sufrimiento, la felicidad es la ausencia de sufrimiento. Una persona que no sufre, no es que lo tenga todo, pero tiene ya casi todo ganado. Le queda ya un pasito, muy poco. Y yo, que soy alcalde, pues me entrevisto con muchas personas a lo largo del día y llega un momento en que descubres cómo ese sufrimiento se refleja en la cara, en la enfermedad y en muchos otros aspectos de la vida, en cómo se relacionan, en tu pareja, en todo. Por lo tanto, tomar conciencia de cómo nos hablamos y las cosas que nos decimos determinará la vida que vamos a vivir. Frase demoledora, pero vamos, creo que estamos todos aquí en la sala. Yo la he leído en el libro y bueno, para mí es uno de los códigos y secretos de este libro, ¿no? Somos, al fin, siempre desde el Mindfulness hemos dicho que somos los que pensamos y ellos nos postulan que somos lo que decimos, ¿no? Y creo que es súper interesante. Nieve, este libro, que por cierto, bueno, os digo que me ha encantado y que para mí es un homenaje, en mi caso, para referentes. He visto muchos referentes de programación neurolingüística de Humberto Maturana, que para mí es alguien importante, uno de los grandes coaches de la ontología del lenguaje. Os acercáis fundamentalmente también en una parte contundentemente al mundo de las creencias, de la que aquí hemos hablado mucho, ¿no? Las creencias nos gobiernan. ¿Qué son para vosotros las creencias? Sobre todo, me gustaría, porque tenéis un apartado de esas creencias irracionales. Quien quiera de los dos, las creencias, estas que nos gobiernan, ¿cómo puede ayudar el lenguaje a desmontar esas creencias tipo algo que escuchamos últimamente mucho, ¿no? La gente que nos dedicamos al coaching, a la orientación, yo no puedo, yo no valgo, yo no sirvo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, me alegro que te haya gustado el libro. Y las creencias las analizamos también en un sentido psicológico y en un sentido lingüístico. ¿Por qué? Porque son esos pensamientos que vienen envueltos en forma de lengua, porque todo sale hacia el exterior con palabras, que recibimos desde pequeño. Entonces, recibimos frases dichas sin maldad, sin conciencia, pero en negativo. Qué mala suerte, cuánto hay que luchar, qué sacrificio. Entonces, ¿qué ocurre? Que la asimilamos como sin cuestionarla. Entonces, en el momento que no la cuestionamos, ya se convierte en creencia, ya sea positiva o ya sea negativa. ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué se llama el código secreto de las palabras? Porque el secreto está en cuestionarla y analizarla. Y claro, como es un pensamiento envuelto en palabras, pues hay que analizarla lingüísticamente, no solo psicológicamente. ¿Qué frases negativas hay detrás de esta creencia? ¿Cuánto sacrificio? ¿Qué mala suerte tengo? ¿Todo me pasa a mí? Pues, por ejemplo, hay absolutismo, ¿no? Como si no hubiese una gama de colores, sino solamente blanco o negro. Todo me pasa a mí. No, a ti te pasan cosas malas, al otro y al otro. A veces te saldrá bien y a veces... Entonces, invitamos a que se cuestione esas creencias, invitamos a que se analice desde el punto de vista lingüístico y a reformularla de otra forma, en modo positivo. Pues bueno, esta vez ha pasado así, voy a ver qué puedo hacer para que la próxima vez no ocurra. Entonces, invitamos sobre todo a tomar un rol activo, a que participe, a que no solamente seas víctima de lo que te ocurre, sino que participe y hagas algo por cambiar esa situación. Que de víctima pases a ser un sujeto activo y un arquitecto de tu propia vida. Qué interesante para los oyentes reformular en positivo, ¿no? Que es cierto, tanto Nieves como Paco, ¿no? De que muchas veces esos pensamientos que tenemos 60.000 diarios y que verbalizamos en ese no puedo, no quiero, hay que reformularlo siendo arquitectos, como has dicho
bien, Nieves, de nuestra propia vida. Ahora voy a ser un poquito malo, y desvelar una parte, no mucho, no voy a hacer spoiler, del libro del Código Secreto, que por cierto ya podéis salir corriendo a comprarlo, editorial Almuzara. Y también tenemos 2 libros aquí para regalar, por favor, que ya he visto gente que está contestando a la pregunta ¿cuáles son tus palabras secretas? Esas que te ayudan todos los días a ser feliz, con los hashtags El Código Secreto de las Palabras, Lecturas para ser feliz y Silvia te orienta. Como estaba diciendo, que no voy a hacer spoiler, pero hay una parte en la que se dice con tus palabras interpretas, nos dicen ellos, con tus palabras interpretas tu realidad y darás sentido a tu vida. Lo han estado diciendo antes, Paco. Tu lenguaje dará forma a un pensamiento. ¿Qué podéis decir a nuestros oyentes, Paco, sobre este código? Este maravilloso secreto para ser feliz y entendernos a nosotros mismos. No sé, algún tips, algo que se os ocurra. Me da igual, Paco, Nieves, los dos. Bueno, pues yo si tuviese que resumir mucho diría que no a veces es lo que te dices, sino lo que no te dices. Entonces no se trata tanto de decirse cosas que más bonitas, que están muy bien, sino que también no decirse cosas crueles. Sobre todo sentencias que en un momento que estamos tristes o estamos enfadados soltamos con demasiada facilidad y que se quedan, porque el enfado se pasa, pero la frase dicha, la sentencia que se ha soltado se queda y nos afecta a nuestra propia autoestima. Por lo tanto, cuando detectemos que nos hemos dicho algo que nos perjudica, nos hace daño de cara al futuro, lo más inteligente es primero detectarlo, que es tomar conciencia del habla, detectar que acaba de decirte algo cruel, detenerte y volver a decírtelo de forma no tan injusta y un poco más indulgente con uno mismo. ¿Quieres aportar algo, Nieves? No, efectivamente es lo que ha dicho Paco, damos una serie de pautas, no solamente nos basamos en la investigación y en fuentes bibliográficas, como muy bien vosotros habéis apuntado antes, sino que damos una serie de pautas y esas pautas las ha resumido él, que sería primero detectas lo que te dice, lo analizas y después lo cambias, tomando un rol activo y tu participación para cambiar la situación de negativa a positiva. Muy bien. Quiero haceros ahora una pregunta. Me voy a salir del libro porque además así lo dije, que íbamos a hablar también de lo humano y lo divino. Y aprovechando que Nieves es una grandísima experta y tiene un libro sobre habla andaluza, Nieves, me gustaría preguntarte, y además en un entorno en el que estamos, ¿no? Que es la radio, ¿no? ¿Qué aporta nuestras hablas, como tú bien dices, no es el habla andaluza, sino nuestras hablas andaluzas al panorama del lenguaje? ¿Por qué sigue estando tan mal visto en algunos entornos nuestro acento? Y este es un programa en el que hemos reivindicado siempre, ¿verdad?, nuestros acentos. Mi acento es mi ADN, que diría mi Manuel Carrasco. Tanto en radio como en televisión. Pero quizás en este momento. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, el principal motivo es porque todo ese tipo de cliché, de juicio erróneo sobre el andaluz, no se hacen desde el rigor. Entonces, en el mundo filológico jamás escucharás una crítica al andaluz, que es el mundo experto en las hablas, o en el habla, o en los dialectos, o en la lengua española. Entonces, ahí no vas a escuchar nunca una crítica al andaluz, sino todo lo contrario, que el andaluz es la avanzadilla del español, porque aporta rasgos que evolucionan, que aunque no se recojan todavía en la RAE, puede ser que algún día se recojan, porque la lengua no para de evolucionar, porque es algo vivo, si no todavía hablaríamos latín. Entonces, si se tuviese un poco de más conocimiento desde el punto de vista filológico, no se harían este tipo de cliché que a lo mejor interesa desde un punto de vista político o sociológico, pero en cualquier caso es un error lingüístico. Absolutamente, creo que no hay que apuntar nada. Nosotros en este programa hemos reivindicado desde el primer momento, porque además venimos de diferentes áreas, ¿verdad?, de Andalucía, y reivindicamos nuestras hablas. A ver, César. Tengo una pregunta para los dos, ¿vale? Yo también soy filólogo y como podrás suponer, pues suscribo todo lo que habéis dicho, ¿vale? No he tenido la oportunidad, evidentemente, de leer el libro, pero sí me gustaría citaros antes al poeta Horacio, que tiene una cita, os la voy a decir primero en latín y luego después en castellano. Sería omne punctum tulit qui utile dulci misquit.
Y significa obtendrá todo el éxito quien sepa mezclar lo útil con lo bello. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto en este libro tratáis tanto la utilidad de las palabras como su belleza? Me refiero a la belleza, a la manera de decirlas. Simplemente eso. Gracias. Bueno, pues los dos somos aficionados a la escritura, somos blogueros y de vez en cuando pues le damos un poquito a la poesía también. Así que no hemos podido evitar incluso meter algún asunto lírico en el libro porque tenemos verdadera devoción. Y nos gusta hacer una escritura pues que sea bella en su forma, ¿no? Intentar comunicar de la forma más bella. Yo estoy convencido que ella lo suscribe porque todavía es aún más apasionada que yo sobre el tema. Sí, bueno, es algo que no sale forzado, sale solo. Y no solamente que sale, que es que a veces es una necesidad, porque la escritura está demostrado, es uno de los métodos terapéuticos más eficaces. Absolutamente. Y entonces cuando se hace uso de ese método terapéutico es cuando precisamente pues emana esa belleza o esa parte lírica. Como tú bien has dicho, Nieves, y la lengua es un ente diacrónico y no hay más que ver, por ejemplo, las últimas entradas que estamos teniendo en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. No hay más que ver, por ejemplo, asín o concreta o los términos bloquear, tuitear. Todo cambia. ¿Hasta qué punto? Todo lo que está vivo cambia, la lengua está viva, entonces cambia. Pues sí. Yo quería hacerte una pregunta, Paco, pero ahora voy a preguntar no al Paco escritor, al Paco poeta, ni al Paco conferenciante, sino al Paco alcalde de Tocina, ¿eh? De esa... Porque este señor, este alcalde, de estos que se implican con la gente, lo puedo contar y no tengo ninguna vinculación política con él, lo digo por simplemente amistad, ¿eh? Son de esos alcaldes yo digo de bota, ¿no? De los que se remangan y están ahí, me consta. ¿Cómo ves actualmente, Paco, el lenguaje político? Sí, ¿qué está pasando? Que cada vez más estamos usando en el lenguaje político la confrontación, el insulto, incluso los soez, tanto en el lenguaje parlamentario como local, ¿no? Incluso a veces no faltas de expresiones interesantes, ¿no? ¿Dónde han quedado esos discursos academicistas, ¿no? Que siempre los parlamentarios han tenido y los políticos han tenido, ¿no? Y en el que se decía que ese don de la palabra. ¿Qué podemos hacer para volver a usar un lenguaje dialogante y conciliador en la política? Bueno, pues es una pregunta realmente difícil, porque claro, te estabas preguntando en un ámbito nacional. No lo sé, en realidad no lo sé. Sí sé que quizás todo el mundo no esté por la labor. Es decir, lo que quiero decir es que hay partidos que pueden estar interesados precisamente en generar cierta crispación y división e incluso movilización, ¿no? Y pelea y bronca. Bueno, pues hay personas, dice que río revuelto, ¿no? Ganancia de pescadores, pues en política también hay buenos pescadores. Yo los tiempos los que estamos en política creo que se han deteriorado mucho porque, entre otras cosas, creo que la palabra de una persona parece que ha perdido valor y que un político hoy nos puede decir una cosa un día y al día siguiente decir completamente la contraria, pero sin vaselina ni nada, como digo yo, ¿no? O sea, así, de golpe, sin justificarse ni nada. Y entonces, pues no entiendo este tiempo en el que la palabra no vale y en el que los votantes estamos aceptando que nos engañen y que nos digan una cosa hoy, otra cosa mañana y que eso no tenga ninguna repercusión de ningún tipo, porque yo sí creo que es importante la palabra de la persona. Yo mostrando mi total acuerdo con lo que está diciendo Paco, se va al titular corto y para generar gran daño, que es la paradoja. Es decir, aquí lo que importa es emitir el titular corto, el tuit o lo que sea, suelto la bomba y si la onda expansiva alcanza el mayor número de gente, mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Paco. Se ha perdido esa capacidad del político de no solamente de querer convencer, sino en la forma de hacerlo. Se ha perdido mucho. Si me permites también, creo que los grupos periodísticos pues se han entregado un poco, ¿no?, a los intereses de los partidos y es realmente difícil encontrar medios y periodistas independientes que no traguen por todo lo que hacen los suyos y critiquen todo lo que hacen los contrarios, ¿no? Tiene que haber personas ahí un poco eclécticas que sean capaces de criticar cualquier postura que entiendan que no corresponde y que no es buena.
Yo, antes de terminar, ¿me da tiempo? Me gustaría... Hoy vamos bien de tiempo. Hoy vamos bien de tiempo, qué bien. Bueno, pues hablando de palabras, me gustaría terminar con un poema, que no es mío, es de Mario Benedetti, del gran Mario Benedetti, y que se llama La palabra. Y dice así: la palabra pregunta y se contesta, tiene alas o se mete en los túneles, se desprende de la boca que habla y se desliza en la oreja hasta el tímpano. La palabra es tan libre que da pánico, divulga los secretos sin aviso e inventa la oración de los ateos. Es el poder y no es el poder del alma y el hueso de los himnos que hacen patria. La palabra es un callejón de suertes y el registro de ausencias no queridas. Puede sobrevivir al horizonte y al que la armó cuando era pensamiento. Puede ser como un perro, como un niño, y embadurnar de rojo la memoria. Puede salir de casa en silencio y regresar con el moral vacío. La palabra es correo del amor, pero también es arrabal del odio. Golpea en las ventanas, se diluvia y el corazón le abre de los postigos. Y ya que la palabra besa y muerde, mejor la devolvemos al futuro. Muchísimas gracias. Ahora a ver si alguien quiere hacer una pregunta por escribir este libro que era tan necesario, El Código Secreto de las Palabras, editorial Almuzara. Y por favor, recordad que hay que leer para ser feliz, porque la lectura perjudica inmensurablemente la ignorancia. ¿Alguien quiere hacer alguna última pregunta? ¿Queréis dialogar? A ver, yo quería hacer una aportación porque como estábamos hablando justamente antes de entrar en directo de la importancia de las palabras, ¿no? Nosotros que estamos dando formación en el programa PICE, en la Cámara de Comercio, hablamos mucho a los chavales, a las chavalas, de la importancia que tiene el hablar bien, el hablar en positivo. Entonces, no sé si os encontráis en vuestros trabajos diarios esa dificultad de las personas en transmitir lo que realmente quiere transmitir de forma positiva, sin utilizar palabras que a lo mejor ya te frenen a la hora de responder y darle un feedback. Pues sí, para mí es muy frecuente porque las personas felices suelen tener ciertos patrones a la hora de hablar y las personas que sufren también suelen tener ciertos patrones. Yo me gustaría, por ejemplo, poner un ejemplo de hasta qué punto la conciencia en la forma de hablar es importante. Si ponemos un ejemplo en el que una persona, por ejemplo, se dice: yo necesito estar delgado. En el fondo, ¿qué se está diciendo? Parémonos un poco a ver qué se está diciendo. Se está diciendo que para estar bien necesita estar delgado, para ser feliz necesita estar delgado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, ¿cuál será el miedo de una persona que se dice eso? Será engordar. Por lo tanto, incluso cuando esté delgadito y bien, tendrá cierta incomodidad y miedo porque puede engordar. Pero también puede pasar que pase por un mal momento, que tome alguna medicina o lo que sea y engorde. Y entonces sufrirá porque él se puso esa condición. Cuando se podría haber dicho perfectamente: me gusta cuidarme y verme bien. Y entonces no tendría ese problema. Mucha gente, por ejemplo, una cosa que he escuchado yo muy a menudo y viene también en el libro y es muy cruel, es la persona que se dice: yo necesito, para sentirme útil, necesito trabajar. Claro, y ¿quién no se puede quedar desempleado en algún momento, no? Todo el mundo. ¿Y qué ocurre cuando te quedas desempleado? Pues que tú te dijiste que te necesitabas sentirte útil trabajando, no estás trabajando, te sientes inútil. Por lo tanto, cuando estés contratado y tengas trabajo, tendrás miedo a perder el trabajo y sufrirás. Pero es que incluso cuando pierdas el trabajo también sufrirás, porque fue la condición que te pusiste. Y puedes caer incluso en depresión, porque te dijiste a ti mismo que ya no eres útil. La forma en la que nos decimos las cosas y tomar conciencia de eso cambia nuestra realidad de una manera que la gente no es consciente. Hemos aprendido a comer bien, hemos aprendido a cuidarnos en muchos aspectos, a tener salud, a hacer deporte, pero cuidar nuestra mente es primordial. Y lo primero que toda persona tiene que saber es, independientemente de que hay muchas técnicas de las que vosotros seguramente que habéis hecho muchos repasos, si no se cuida sus palabras, no se estará cuidando. Muy bien, muchas gracias. Sí, en mi caso, sí, Silvia, sí que me lo encuentro todos los días también, porque, yo también, igual que el compañero, soy filóloga y ayudo, asesoro en la elaboración, en la redacción de las tesis y los trabajos fin de grado y los trabajos fin de máster, que por cierto ahora
Vamos a hablar. Muy bien, que me gusta. Qué bien, conexiones. Esas conexiones. Me encanta. Cuando alguien dice, ahora hablo contigo. Eso está. Si aquí la radio fuera capaz de reproducir los gestos, ¿verdad? Sí, porque muchas veces me piden traducciones. Sí. Muy bien. Entonces, claro, me encuentro todos los días con llamadas de personas muy cultas, imagínate, ¿no? Doctorando, ¿no? Claro. Están sacando la tesis doctoral, pero una autoestima muy baja. Yo sé lo que quiero decir, pero es que no me sale. Y simplemente, y claro que les sale, y claro que tienen un nivel de redacción grandísimo, pero necesita que se lo digan, Claro. porque si no, no se lo creen. Entonces yo muchas veces le digo, vale, pues mándame una parte, mándame el principio, que yo le echo un vistazo. En el momento que empiezo a decirle, bueno, es que usas unos conectores y tienes una diversidad de vocabulario, y qué bien argumentan. Ya se viene arriba. Se lo empieza a creer. Y la siguiente parte, sin yo haber hecho nada, la manda todavía mejor. Entonces, para que veamos lo importante que es el manejo de la autoestima y de creer en nuestro talento y en nuestras potencialidades. Pues muchísimas gracias, Nieves, Paco y José Luis Fuentes por esta bonita sección de Lecturas para ser feliz. ¿Verdad que sí? Y el código Claro. secreto de las palabras. Editorial Almuzara.